muchísimo gusto saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y aquí el resumen de lo más importante en este miércoles, y es que, bueno, luego de la pausa de 30 días en cuanto a aranceles con los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum se reunió con empresarios y se comprometieron a acompañar al gobierno en las negociaciones. La relación de Estados Unidos con México es buena, dice el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, pero insiste en que siguen existiendo dudas sobre los vínculos entre cárteles criminales y gobiernos. Y llegan los primeros migrantes deportados de Estados Unidos a Guantánamo, son acusados de crímenes, pero México ha sido muy claro, ningún connacional será enviado a ese centro de detención. 3 buques estadounidenses fueron detectados frente a Ensenada, Baja California. La Marina aclaró que estuvieron en una zona de libre navegación internacional. Y detienen a Arnoldo N., uno de los más buscados por el FBI. Fue en Nuevo León y desde 2002 estaba prófugo, así como se le detuvo. Bueno, pues de esta forma tendremos todos los detalles. Buscan ahora a Fausto Isidro Mesa, alias El Chapo Isidro, un líder criminal mexicano. Y los superpoderes para la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se mantienen. La Corte no pudo quitárselos por falta de votos. Ayer fue la reunión entre la presidenta Sheinbaum y empresarios mexicanos, todo esto en Palacio Nacional. Hablaron sobre el acuerdo con Trump para pausar por 30 días los aranceles del 25%, pero sobre todo hablaron de cómo fortalecer a la economía mexicana. Insistió en que su compromiso será la no imposición de tarifas en México y aseguró que la mejor forma de trabajar con Estados Unidos es a través de los acuerdos y del fortalecimiento del TEMEC. ¿Qué tenemos que convencer? Primero, que somos la región con mayor potencial de todo el mundo, que no es que un país subsidie a otro, sino que somos socios. Y eso nos da una fortaleza enorme frente a otras regiones del mundo. Pues sí, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, el número 1 para los Estados Unidos. Y bueno, tenemos 30 días, que tampoco es tanto. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, fue muy claro, no hay garantías de que Trump no imponga los aranceles más adelante. Aseguró que el plazo de un mes sin tarifas es suficiente para persuadir, proponer y resolver lo acordado entre México y Estados Unidos, pero pidió acelerar el Plan México de Inversiones. La garantía, no hay garantías. Con lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos y lo vamos a aprovechar. Mientras tanto, Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, destacó que la relación con México es buena, pero aclaró que ellos mantienen sus dudas con respecto al papel de los cárteles de la droga en México y el gran desafío para la soberanía del Estado mexicano por los vínculos con los gobiernos. It's a country that we do a lot of things with, but we have legitimate concerns about not just the existing, but the rapidly growing presence of dangerous cartels, who in some cases operate as governments in parts of Mexico. Bueno, y anoche ya llegó a Guantánamo, en Cuba, el primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. Antes, el Departamento de Seguridad Nacional compartió imágenes de las personas que entraron al avión. Fueron enviadas tropas estadounidenses para apoyar en la creación de este centro de detenciones ordenado por Trump, que prevé albergar a 30,000 personas indocumentadas que hayan cometido delitos. Luego de esta noticia, el canciller Juan Ramón de la Fuente aclaró que México no permitirá que ningún migrante mexicano sea enviado a Guantánamo. Hay una carta enviada a la Embajada de Estados Unidos en la que dice que el gobierno federal recibirá a los connacionales que así lo deseen. A Guantánamo, ningún mexicano. Bueno, y aquí en México, ¿cómo vamos? La presidenta Sheinbaum informó que al menos 30,000 migrantes están varados luego de que se cancelara la aplicación CBP One, la aplicación con la que se sacaban las citas para tener pues los procesos migratorios con las autoridades de Estados Unidos.
La mayoría de los varados están en Tabasco y Chiapas, los atiende Gobernación, también autoridades migratorias. Lo que les ofrecen es ser repatriados. Hay casos en los que les podrían dar un permiso de trabajo o asilo en México. Y mientras tanto, en la frontera norte sigue el reforzamiento. En Ciudad Juárez, Chihuahua, llegaron 120 elementos de la Guardia Nacional, pero llegarán 500 más. Esto es parte del acuerdo con Estados Unidos para evitar el cruce ilegal de migrantes, frenar el tráfico de fentanilo. En Tamaulipas y Coahuila todavía no se reporta la presencia de estos contingentes. En Sonora, la Policía Estatal está haciendo operativos conjuntos con la patrulla fronteriza, y es que así fue el acuerdo. Nos dan 30 días de tregua para ver qué pasará con los aranceles, pero México refuerza la frontera para evitar el cruce de personas, de drogas y las armas. Bueno, pues esas son de allá para acá. La presidenta Sheinbaum aclaró que el despliegue de estos 10,000 elementos en la frontera no afecta las operaciones de la Guardia Nacional en otras entidades, porque fue lo que nos preguntamos muchos, ¿no? O sea, si mandan a tantos elementos de la Guardia Nacional a la frontera, ¿qué pasa con todas esas entidades de donde los quitaron? Bueno, ella dice que hay 120,000 guardias, de los cuales el gobierno federal solamente asignó a los que estaban en estados del sur, donde los niveles de inseguridad son menores. Fue un plan que elaboró el general secretario. Hay posibilidad de enviar estos elementos, pues se envían a la frontera norte. Pero que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Bueno, y aquí hemos hablado del muro entre México y Estados Unidos, que lo amplió Donald Trump en su administración anterior. En esta ocasión ha dicho que lo va a reforzar, pero hemos dicho también que el muro no ha significado una diferencia en el cruce de migrantes. No, porque hay muchas otras vías para cruzar, porque si se cierra una, se abre otra. Y en realidad el muro lo que sí está afectando es sobre todo a la fauna, que realmente no puede cruzar, y bueno, toda la biodiversidad en la zona. Y mientras, encontraron otro túnel, otro más, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Estaba habilitado en una coladera y se usaba pues para lo que son los túneles en la frontera, para traficar personas, para traficar drogas, seguramente también armas. Los agentes estadounidenses se dieron cuenta, lo reportaron a las autoridades mexicanas, así que bueno, el segundo que encuentran y reportan en cuestión de semanas. Donald Trump, bueno, pues pausó por 30 días los aranceles con México y con Canadá, pero con China no. De hecho, los chinos ni siquiera buscaron una comunicación, sino que dijeron, ustedes nos ponen 10% de impuesto, nosotros les ponemos el 15%. Así que Trump dijo que no está preocupado por esta situación, luego de que justamente China pues respondiera con el 15% en los productos importados desde Estados Unidos. It's fine. It's fine. We're going to do very well against China and against everybody else. Right now, they've taken advantage of the Biden administration like I've never seen. Tengo que ir a la pausa. Al regresar, fíjense, ¿cuántas de las armas que usan los criminales mexicanos vienen de Estados Unidos? Pues sí, la enorme mayoría, pero tendremos los detalles de lo fácil que es adquirirlas y, ojo, cerrado Fray Servando aquí en la Ciudad de México frente a la Fiscalía. ¿Por qué? Bueno, pues se los cuento también luego del corte. No se vayan. Y hubo un motín en el penal de Villahermosa, 7 muertos el saldo. Ayer, cuando los internos empezaron pues con este pleito en el que usaron piedras y hasta armas de fuego, los vecinos lograron grabar desde las azoteas. Así se escuchaban los disparos. Por si alguien tenía dudas, ¿no?, de que al interior del penal hay armas de fuego, bueno, pues ahí están detonadas por los reos. 7 muertos, 14 internos heridos. La defensa, la Guardia Nacional y la Policía Estatal llegaron para tratar de controlar la situación. Familiares de los reos cerraron la carretera frontera Villahermosa para exigir información.
Y bueno, pues así es como se enteraron de uno de los fallecimientos. Me mandaron una foto que entró uno o no sé cuántas personas y lo acribillaron a él. Fueron como 5 que mataron en la celda, dentro de la celda. ¿Cuál seguridad? Y sí, detuvieron a uno de los más buscados por el FBI, Arnoldo N., acusado de homicidio desde 2012. Este tipo asesinó a su esposa un día después de su boda. Fue detenido por la Fiscalía General y por la Interpol en Nuevo León. Será extraditado ahora en los Estados Unidos, donde lo solicita la Corte de Illinois. Pero así como él ya salió de la lista de los 10 más buscados del FBI, agregaron a Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, acusado de ser el líder de la banda de los Mesa Flores en Sinaloa, con la que fabrica y distribuye metanfetamina, fentanilo, cocaína, heroína, marihuana, larga lista. Una recompensa por dar información que ayuda a su captura, $5 millones. Y hay un nuevo mando militar en Texcaltitlán, Estado de México, el general del Estado Mayor, Rubén Ortiz. En diciembre del 23, en ese municipio, los pobladores se enfrentaron, ¿se acuerda?, a una célula de la familia michoacana. Bueno, pues además de la desaparición de 16 personas por aquel enfrentamiento, hubo varios muertos. 9 de quienes estaban desaparecidos siguen en esa calidad de desaparecidos. Así que, bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en el municipio en el que se cansaron de la inseguridad y decidieron tomar las armas. El Centro Nacional de Inteligencia va a tener un aumento de 10% en su fuerza, es lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Con esto tendrá pues un mejor servicio y una mayor coordinación con fuerzas federales y estados. Destacó que la estrategia de seguridad está funcionando, pero también aceptó que pues el problema no se ha resuelto, que hay que perseverar. Y senadores de Morena se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella recalcó que el gobierno va a dar seguimiento a los acuerdos con Trump, sobre todo el tráfico ilegal de armas que entran por la frontera norte. Entre las negociaciones, justamente para frenar el incremento de aranceles, México acordó con Estados Unidos mandar a 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera a cambio de que el gobierno de Trump frene el tráfico de armas. ¿Cómo se mueven las armas de allá para acá? Hay 5 rutas registradas que evidencian cómo las distribuyen los cárteles del narcotráfico en nuestro país. Miren esto. El 82% de las armas que utiliza el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son adquiridas en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de ese país. El 43% vienen de Texas, el 22% de Arizona y el 9% de California. Hacer cruces de los Estados Unidos hacia México es muy sencillo. Prácticamente no hay controles ni revisión ni por parte de las autoridades mexicanas ni por parte de las autoridades en los Estados Unidos. Existen 5 rutas claves del tráfico de armas, de Arizona a Sonora y de Texas a Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato. Tenemos 2 mercados de armas que funcionan en paralelo. El mercado de armas nuevas y el mercado de armas usadas. Y las dos pueden circular tanto en el mercado negro como de manera legal. Las pistolas, los rifles y las escopetas son las armas que más se recuperaron en México durante el 2022 y el 2023, mientras que las ametralladoras son las armas con mayor exportación. Para muchos, el trato que tuvo Donald Trump con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para evitar el incremento de los aranceles, será muy difícil de cumplir. En los Estados Unidos hay un culto hacia las armas, que no hay un compromiso como tal de Estados Unidos para poner un freno a la libre venta de armas. Te informó Kena Uribe. Bueno, y hay un bloqueo frente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Me enlazo rápidamente con mi compañero Rodolfo Dorantes. Rodolfo, soy Paola. Buenos días, te escucho con el reporte.
Es que luego me cambias Paola, el nombre, Qué gusto compadre. saludarte, muy buenos días. No, ya no vuelve a pasar, discúlpame. Efectivamente, y bueno, pues es un grito desesperado para pedir justicia por el caso de este repartidor de aplicación, Daniel Tadeo Méndez Laguna, que murió en un accidente registrado el 4 de diciembre ocasionado por la conductora de una camioneta. Pues esta mañana familiares y amigos continúan con un bloqueo que iniciaron ayer alrededor del mediodía afuera del búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Doctor Río de la Loza y Gabriel Hernández. Ellos esperan que se realice correctamente el análisis del C2 por parte de Policía de Investigación y un peritaje nuevamente. Paola, la vialidad está cerrada en ambos sentidos, entre el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Cuauhtémoc, así que definitivamente hay que utilizar vialidades alternas. Es mi reporte de buenos días. Ya me imagino, el caos es una vialidad importante. Gracias, Rodolfo, buenos días. Oigan, ¿se acuerdan de este pleito que tuvo mucha notoriedad entre dos muy importantes integrantes de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal? El primero acusó al segundo de otorgar contratos irregulares mientras estuvo en el Senado. Bueno, pues ahora no se sabe si hay denuncias por estas acusaciones, denuncias penales, más allá de denuncias mediáticas. ¿Hay denuncias ante la autoridad? Bueno, el senador tabasqueño, Adán Augusto, se negó a responder si ya las presentó. Se lo preguntaron y bueno, ¿cuál fue su respuesta? Escuche. Pues yo le invitaría a que hiciera usted su labor de investigador periodística en las fiscalías correspondientes. Muchas gracias. Bueno, y sigue el distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y algunos ministros de la Corte, o lo que queda de la Corte, el tiempo que le resta a la Corte. Resulta que la presidenta Sheinbaum no invitó a la ministra presidenta Norma Piña al acto por el aniversario de la promulgación de la Constitución, que es hoy en Querétaro. Invitó nada más a 3 ministras que son afines a la 4T, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Claudia Sheinbaum dijo que tomó esta decisión porque el Poder Judicial no ha respetado a otros poderes ni a la Constitución. Y la presidenta del INE se queda con superpoderes. La Corte no logró la mayoría que requería para quitarle a Guadalupe Tadei el nombrar directamente a los titulares de las unidades técnicas y direcciones ejecutivas del INE sin aprobación del Consejo General. Las ministras que votaron en contra, Lenia Batres, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel. Banco Multiva presenta. En este momento el tipo de cambio, cómo se cotiza el peso, ahí está en 20,61 y la bolsa, que tuvo una pérdida de 0.52. Tuvo una pérdida, ahí la vemos. Discúlpeme, de verdad me apena mucho. Tenemos aquí un tiradero en cuanto a las cifras, pero la bolsa mexicana tuvo una recuperación de 1.19%. Banco Multiva presentó. Y vámonos a la información en resumen. Me parece perfecto porque el Gabinete de Personas Desaparecidas y autoridades federales recorrieron la zona de La Jusco aquí en la Ciudad de México. Buscan aumentar la seguridad luego del hallazgo de restos en los últimos días. Fue liberado el policía detenido el fin de semana por dispararle a un ladrón en Iztapalapa. Actuó bajo protocolos y en legítima defensa, es lo que determinaron. Además, autoridades de Sinaloa aseguraron más de 2,000 litros de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas, con un valor de más de 488 millones de pesos. En Sonora, 2 vehículos transformados en tanques fueron asegurados en un cateo. Había ahí pedacería de placas de acero usadas para blindarlos. Y la presidenta Sheinbaum tendrá una segunda reunión con los padres de los 43 normalistas. Será el 27 de febrero en Palacio Nacional. También la presidenta anunció la inauguración de más de 20 hospitales del IMSS Bienestar y del ISSSTE este año. Contratarán a más de 7,000 médicos. Las remesas en México alcanzaron un nuevo récord durante el 2024. Crecieron un 2.3%, sumando 64,745 millones de dólares por encima de los más de 63,000 millones alcanzados allá en el 2023. Y por haber proporcionado material y programas a una estación de televisión en el extranjero, fíjense, los talibanes entraron a una emisora de radio para mujeres en Afganistán
y arrestaron a 2 personas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confiesa que está dispuesto a mantener un diálogo con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, y ponerle fin así a la guerra que inició hace casi 3 años. Muchísimas gracias, Iram. Hoy es el día, sí, de la Constitución mexicana, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Por eso hubo feriado este lunes. Pero yo les propongo que hablemos un poco más al respecto en nuestra escuela, momento muy favorito del día. Déjenme, por favor, ponerme en plan profesora. De entrada, bienvenidos Hugo, Trejo, Rojas. De entrada, bueno, hablamos de la promulgación de la Constitución. Ustedes saben perfectamente que promulgar significa publicar formalmente una ley o disposición de la autoridad para que sea cumplida, para que sea obligatoria. Bueno, fue el presidente Carranza quien promulgó la Constitución de 1917, la que está vigente hoy. Y esto ocurrió en el Teatro de la República en Querétaro, por eso la ceremonia es en Querétaro. Y fíjense, tiene 136 artículos, pero ha tenido más cambios que artículos, 770 desde 1917. Hay muchos datos interesantes de nuestra Constitución. Elijo este. Es la primera Constitución social del siglo XX, porque ya elevó, digamos, a nivel jurídico los derechos sociales. Tiene innovaciones como la no reelección presidencial, la desaparición de la figura de vicepresidente y, sobre todo, la protección de las garantías individuales. ¿Les queda claro por qué fue feriado el lunes y todos descansaron menos nosotros? Ya, claro. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Él es nuestro querido floor manager, por cierto. Cuando escuchan que grito ¡Trejo!, me refiero a él. Es un gran alumno. Un muy mal director. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Es buenazo en todo. Tengo que ir a la pausa. Oigan, se acerca el 14 de febrero y ya la Profeco está alertando. Hay una alerta para que no caigamos en las estafas amorosas. ¿Cómo operan? Bueno, estaremos en eso. Además, tembló esta mañana al sur del país. Tendremos los detalles. Y si tembló acá en México, bueno, pues allá en Grecia, cientos de sismos en Santorini. Tendremos la información en unos minutos. Hemos hablado aquí sobre distintos casos de violencia, específicamente violencia contra las mujeres, violencia que suele empezar con, digamos, agresiones verbales que van escalando y lamentablemente en muchos casos llegan al asesinato, al feminicidio. Esta es la historia de Ángela. Ella, por fortuna, sobrevivió a la violencia feminicida, pero se ha enfrentado a un proceso legal lleno de obstáculos y lleno de revictimización. La expareja de Ángela intentó asesinarla el 6 de marzo de 2022 en Nezahualcóyotl, Estado de México, pero no lo logró porque ella se defendió para sobrevivir. Gracias a eso, hoy puede contar su historia y exigir justicia. Intenta estrangularme, entonces es ahí cuando yo empiezo pues a perder pues como muchos la respiración. Entonces yo empiezo con mis manos a manotear y encuentro lo que es mi celular. Le doy golpe y es cuando él se zafa. Ese día, cuando ella intentó escapar, la retuvo nuevamente para terminar la brutal golpiza que dejó el rostro de Ángela desfigurado, además de varios golpes en todo su cuerpo. El sujeto solo se detuvo porque un vecino intervino. Hoy él enfrenta un proceso penal por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Él intentaba acabar con mi vida y él muchas veces me lo dijo. El pasado 29 de enero, durante la audiencia intermedia, la jueza Maricruz Yasmín Hernández López decidió excluir todas las pruebas presentadas por la víctima, pero aceptó todas las del presunto agresor, cuya defensa busca reclasificar la agresión como una simple riña. La jueza hizo todos los vericuetos necesarios para poder darle una ventaja procesal al acusado y una desventaja procesal a la asesoría jurídica. Y eso sí es contrario a derecho. Y ahora a la juez Maricruz Yasmín Hernández López le exijo justicia y justicia ejemplar. Informó Montserrat Ortiz.
Pero ¿qué significa la tentativa de feminicidio? O la tentativa en general, en cualquier delito. ¿Cómo se configura? ¿Cómo se tipifica? Tentativa ocurre cuando una persona intenta cometer un crimen, pero no lo logra porque algo o alguien lo impide. En este caso de Ángela, pues un vecino que intervino para detener al agresor. Pero para entender mejor este concepto, consultamos al abogado penalista de la UNAM, Francisco Serralde. Si yo hablo de una tentativa, es porque hablo de un dolo directo. Esto es, yo quería desde un principio privar de la vida a una persona. Ni siquiera el tema de cómo evité o cómo dejé de cometer esta conducta. Aquí la tentativa tuvo que haberse desarrollado bajo un quiero quitarle la vida a determinada persona. Ángela se salvó, pero Melanie no. Y se cumple ya casi un año de su feminicidio allá en el Estado de México. Bueno, pues su mamá sigue exigiendo justicia. Le pidió al juez del caso que dicte sentencia en contra del agresor de su hija, José N., detenido desde marzo del año pasado. Me cambió totalmente la vida. A casi un año del feminicidio de ella aún no logro superarlo. Fue un golpe devastador. Primero perder a mi mamá y en unas cuantas horas saber de la muerte de mi hija también. Siguen apareciendo narcomantas con amenazas a cantantes. Y ahora le tocó a Oscar Maidón, que se iba a presentar en Aguascalientes y tuvo que cancelar su concierto. ¿Por qué? Aparte de él, advertían también a los empresarios que lo habían contratado. Su concierto estaba previsto para el 8 de febrero, pero sin dar más detalles, la Fiscalía Estatal reveló que ya están investigando a 3 personas por estas amenazas. Y hablando de amenazas, apenas el lunes le informé sobre el cierre de la famosa taquería Rubens aquí en la Ciudad de México. Los dueños dijeron que pues habían tenido tantas extorsiones que ya mejor cerraban. Bueno, ni la policía ni la fiscalía de esta ciudad han recibido denuncias por ese delito. Así que las autoridades dijeron que buscarán reunirse con las víctimas para apoyarlo. Acá en México también tembló. Fue a la 1 de la mañana, un sismo magnitud 5.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Hubo al menos 2 réplicas. Las autoridades, por fortuna, no reportaron daños. Pero nos vamos con la información meteorológica. Irán, ¿cómo se va a portar el cielo? Pues para que tomen en cuenta, porque se prevén lluvias en Guerrero, Morelos y el Estado de México, así que sacar el paraguas. Mientras tanto, el calor va a continuar en Sinaloa y Nayarit. Para la Ciudad de México, una máxima de 25 grados, va a estar muy agradable, y una mínima de 9, así que por la tarde-noche, a taparse bien. Muchísimas gracias, Irán. Las 9 en punto, vámonos a la información más importante en resumen. Y es que la presidenta Sheinbaum se reunió con empresarios luego de lograr la pausa de 30 días a los aranceles para nuestro país. Esta mañana pidió no especular en torno al acuerdo y confió en que será definitivo. Nosotros confiamos que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que el tema de los aranceles pues va a quedar, ahora sí que como le dije al presidente Trump, pausado permanentemente. La relación con Estados Unidos es buena. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha dicho que todo bien con México, pero que está abierta la preocupación por la relación entre gobiernos y el crimen en algunas regiones del país. Y ya empezaron a llegar a Guantánamo los primeros migrantes acusados de cometer delitos en Estados Unidos. México aseguró que ningún connacional será enviado a ese centro de detención. 3 buques estadounidenses fueron detectados frente a Ensenada, Baja California. La Marina aclaró que estuvieron en una zona de libre navegación internacional. Y fue detenido en Nuevo León Arnoldo N., uno de los más buscados por el FBI, pero se incluyó en esa misma lista a Fausto Isidro Mesa, alias El Chapo Isidro, un líder criminal dedicado al narcotráfico. La Suprema Corte no pudo quitarle a Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, el poder para designar titulares de direcciones ejecutivas sin intervención del Consejo General. Oigan, la UNESCO ya designó al lago de Texcoco como el primer sitio demostrativo de ecohidrología en México. Todo esto en el Día Mundial de Humedales.
La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó que el reconocimiento impulsa la conservación del ecosistema y su impacto ambiental. Y el secretario de Salud, David Kershenovich, anunció la creación de los protocolos de atención médica para detectar enfermedades de manera oportuna en 6 áreas clave: diabetes, hipertensión, enfermedad renal, vacunación, obesidad y la salud en los primeros 1000 días de vida. Para resumirlo en la forma electrónica, estas infografías contienen un QR que permite a los médicos acceder a la tecnología para evaluar los riesgos, el diagnóstico y tratamiento correcto. Pues sí, acceder a tecnología, porque seguramente le ha pasado que todavía a estas alturas acude al médico y la primera mitad de la consulta se va en preguntas que se anotan a mano para conformar un historial médico, cuando eso, pues imagínese, ya tendría que estar ahí incluida la información compartida en todo un, pues sí, complejo, digamos, digital. Campeón, y está aquí. Bienvenido, David, me encanta saludarte. Un aplauso, por favor, para el campeón David Martínez, que me dijeron que venía con su papá, pero pues vienes con tu hermano, ¿no? Bienvenidos ambos, ¿no? Sí es su papá, pero qué joven, qué barbaridad. Ricardo, bienvenido tú también. Qué amable, muchas gracias, un gusto. Bueno, pues antes que nada, David, platícanos un poquito de este camino tuyo, pues tan emocionante. ¿Cómo es que te conviertes en todo un campeón? Bueno, es que mi papá y mi mamá siempre han sido mis entrenadores. Ellos son maestros de karate, de artes marciales, y desde pequeño pues nos inculcaron a mi hermana y a mí todo este camino de las artes marciales. Eso me encanta. Tú has impulsado a tus hijos, a tu hijo y a tu hija. Sí, la verdad, desde muy chiquitos teníamos la idea de que tuvieran 2 títulos. Sí. Un título en el deporte, un campeonato mundial, y un título universitario. Entonces, bajo esa norma los estuvimos dirigiendo para que llevaran de la mano ambas actividades. A ver, aquí estamos celebrando y aquí vimos en un minuto tu historia, pero me imagino que hay mucho esfuerzo detrás, David. Sí, hay mucho esfuerzo. Mis papás me han ayudado, mi hermana me ha ayudado. Esto no se podría realizar si yo fuera solito, entonces le debo mucho a las personas que me apoyan y que me ayudan. Oye, pero a ver, ¿cómo le haces? O sea, imagínense, si a muchos nos pasa que no nos alcanzan las horas del día. Y entonces, ¿cuántas horas tienes que entrenar para lograr eso en el ring? Y al mismo tiempo eres médico, entonces ¿cuántas horas hay que estudiar para convertirse en médico y atender a pacientes? ¿Cómo le haces con todo? Sí, bueno, acomodaba mis horarios. Realmente en la mañana tenía pues toda la mañana ocupada para la medicina, para las prácticas y todo eso. Y en la tarde me ayudaban mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana para entrenar. Entonces solo así se pudo conseguir esa meta. Ricardo, me imagino que estás orgullosísimo. La verdad que sí, no podría estar un padre más orgulloso por el trabajo y el compromiso que tiene. Ajá. La verdad sí vimos cómo se desvelaban por noches estudiando y en la mañana levantarse temprano para ir a entrenar. La verdad es un chico muy dedicado y muy orgulloso que estoy de él. Qué maravilla, un campeón que ha empleado muy bien cada minuto de su tiempo. Pues te felicitamos muchísimo, David. Yo quiero, muchas gracias. Quiero pedirles varias cosas. Me encanta que, Ricardo, hayas impulsado no solamente a David dentro de las artes marciales, sino a tu hija, porque de pronto hay quien excluye a las mujeres de las artes marciales y de deportes en los que cada vez somos más destacadas, y además es muy útil para nuestra protección, ¿no? Claro, la verdad, ahí influyó mucho mi esposa, que también es maestra, entonces, pues uno como papá es su princesa, pero ella como mujer la impulsó, la dominó. Y aparte ahorita creo que el poder que están tomando las mujeres, en mi academia, la mayor población de alumnos que tengo son mujeres. ¡Qué maravilla! O sea, una princesa que sabe defenderse. A ver, ¿me pueden enseñar a defenderme? O sea, ¿tienen alguna, no sé, o sea, si alguien me aborda, si alguien se acerca, ¿cómo puedo? ¿Sí? Sí, claro. ¿Se puede? Sí, a ver, ¿cómo le hacemos? Ayúdenme un poquito. Ahí estoy un poco grande, ofrezco disculpas. Sí, esto de pronto
eso lo puede, lo puede hacer complejo, pero vamos a suponer que viene alguien, me ataca y entonces ¿qué hago? ¿Qué sugieres? Lo normal es de que, por ejemplo, que la quieran jalar para llevarla a algún lugar. Si quieres, con a él ver, lo voy tú me explicando. quieres jalar. Ya la quieran someter. Entonces, no me voy contigo, eso campeón. es exactamente lo que uno haría, Sí. hacer la contrafuerza y no, al contrario, hay que ayudar. Entonces, él te está jalando, lo único que harías sería girar el pulgar hacia acá y jalar hacia tu hombro. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Ok, entonces, si me está jaloneando, giro, en ojo, vez de aquí, poner, hacia acá. Y de ahí sale. Y de ahí salgo. Me Exacto. encantó. Oye, eres médico, vienes en plan la bata del médico, pero también. podemos ver también al campeón. Claro. Ahorita les digo por qué. Gracias. Eso. Oigan, qué fuerte estás. ¿Qué creen? Que también aquí estamos fuertes, todo el equipo. ¿No me creen? No, sí. Por favor. Sí, por favor. David, Ricardo, vamos a ver. ¿A quién vamos a ver? A Lalo Carrillo, para que vean que nuestro queridísimo Lalo ¡Qué cuerpazo! Lalo Carrillo, nuestro colaborador en los espectáculos. Buenas tardes. Pero también entrena tempranito con Irán Hurtado, es lo que me aseguran. Vamos a ver, Irán, mándenle. Miren, nada más. Además, no, bueno. Pues miren, yo la verdad estoy aquí rodeada de muchos guapos campeones, hinchaditos y corpulentos. Oigan, muchísimas gracias. Falta. ¿Quién falta? Pues a ver, ¿quién falta? Ok. ¿Cómo ven? Increíble. Eso cerró de lujo. Ustedes matándose en el gimnasio y nosotros aquí con una aplicación. Gracias, de verdad. No, al contrario, gracias qué amable. A los dos. Felicidades. Feliciten, por favor, a esas reinas que se quedaron en casa, a tu mujer, a tu hija. Y bueno, pues ya vieron, podemos, claro, defendernos. Oigan, México tiene un amplísimo catálogo de artesanías, algunas de vidrio estirado. ¿Cómo es esto? Sajid, cuéntanos. Así es, mi Pau. En esta ocasión me encuentro en un lugar desconocido para que me enseñen un oficio fuera de lo común. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! A ver, cuéntame, ¿quién fue el que empezó de revoltoso con este oficio? Es más, ¿cómo se le llama? Este trabajo se le llama vidrio estirado. Lo que ahorita ya trabajamos es el vidrio soplado, que ya es otra técnica. ¿Tú qué tan estirado eres? Pues bien. ¿Lo normal? Lo normal. Ahorita yo soy originario de Santa Isabel Ixtapan, municipio de Atenco. ¿Qué fue lo más difícil cuando llegaste, ahora sí que al estiramiento? Lo más difícil es trabajar el tejido. No, ya ni sopla. Sí, soplo. Oye, ¿qué es lo más peligroso de tu trabajo? Pues quemarte. Pero es una quemada. Ya quemada estás, dicen. No. Tú eres el encargado de que no se pierda esta tradición, ¿no? Sí, pues ahí le hago el intento, ¿va? Yo ahorita ya llevo unos 4 o 5 años trabajando lo que es el vidrio soplado, pero me falta mucho más por aprender. O sea, mi papá sabe técnicas que no se ven en todos lados, ¿me entiendes? ¿Eres la ama y señora de la pipa? Claro. Y lo haces ver tan fácil que como que en un 2x3 lo haces, ¿no? Pues al principio es difícil, pero ya cuando le agarras el modo ya es fácil y rápido. Les encargo que consuman lo hecho en México. Apoyen a la artesanía mexicana. Coman frutas y verduras. Exacto, mi Pau, por eso regresamos allá al estudio y que no se pierda esta tradición. ¿Y esa tradición qué? Me enlazo hasta la redacción, información de última hora. ¿Qué pasa, Ken? Adelante. Así es, Pau. Argentina anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. El vocero presidencial Manuel Adorni informó esta mañana que su país no recibe financiamiento por parte de la OMS y que su salida no afectará la calidad de los servicios sanitarios. Recalcó que no van a permitir que ningún organismo internacional intervenga en su país. Así la información, Pau. Sale pues Argentina de la OMS, como lo anunció también Estados Unidos, así que el señor Milei hace lo mismo que su amigo Donald Trump.